Bueno, buenos días. ¿Cómo andan? Hoy empezamos, vamos a trabajar la unidad 4, principalmente la sociología del docente, la sociología del alumno, distintas temáticas dentro del aula. La otra vez vimos educación y trabajo, que principalmente eran la mayoría de teorías que eran de la macrosociología. Ahora nos estamos metiendo dentro del aula, que es lo que pasa. Un poco los teóricos de la nueva sociología plantearon que anteriormente la escuela era analizada como una caja negra. Se estudiaban todas las estructuras y no era lo que pasaba dentro del aula. Es decir, que hoy nos vamos a meter dentro del aula. Con respecto, ayer los que no estuvieron presentes ayer, aclaramos que la fecha de entrega que figuraba tanto para la actividad de la unidad 2 y de la unidad 5 eran a partir de ayer y a partir de hoy. Y se pueden entregar en una sola planilla. Y la idea también que las teorías vistas ayer, como las que vamos a ver ahora, vayan incorporando filas y analizando su institución educativa para que en la última clase los presenten y vamos para que ya tengan el informe final para que puedan rendir no les digo en la primera mes de diciembre, pero sí en la segunda. Y si alcanzamos hoy o si no en la próxima clase, les muestro algunos trabajos para que vayan aclarando. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a los trabajos prácticos, a los temas? No. Bueno, vamos a escuchar un poema para ir introduciendo lo que es la sociología del docente. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos 3. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse. Profe, está silenciado, no lo escuchamos. Disculpen. No, es que pongo el silencio del micrófono para los audios porque si no se duplica. Disculpen. No, ¿les gustó el poema de Galeano? Esto es principalmente una introducción eh, a lo que es la sociología del docente. Pero que, y lo vamos a analizar principalmente del rol docente. Lo que hay que tener en claro con respecto al rol docente es que
lo que trabajamos ayer, el tema de la autoridad, del poder, ¿no es cierto? Y hay que reconocer esa autoridad y el docente tiene que ser consciente de esa autoridad, de ese poder que tiene en el aula. Y que eso a través se puede imponer a través del entorno específico, es decir, el área, cómo es nombrado, todos estos procedimientos para acceder al aula, y también a través de los contenidos que él tiene que impartir. Y eso se necesita una mediación pedagógica, por eso ustedes también están realizando este curso, diríamos, esta carrera de un ciclo de profesorado para profesionales. Tienen una profesión, es decir, que tienen los contenidos a impartir y están accediendo a todas las técnicas y todas las pedagogías para realizar esa mediación. Y eso lo van a lograr en el aula a través de las relaciones, cuáles son las condiciones de relación entre el docente y el alumno. Y a veces esta relación entre el docente y el alumno producen a veces efectos que lo vamos a analizar más adelante, que son las teorías del etiquetamiento, etiquetado, o la teoría del efecto primario. Quizás esta filmina de Toñotti, lo han visto, ¿no es cierto? Esto es que los niños entran en forma desiguales, ¿no es cierto? Y el sistema desechan aquellos, un poco lo que veíamos ayer con Foucault, los anormales, los distintos, y tratan de producir algo iguales, ¿no? En esta relación, por ejemplo, también en este dibujo de Frato dice, bienvenido, ahora me presentamos y así nos conocemos mejor. ¿Y tú quién eres? Bueno, ahí habla que Juan se llama Juan García, hijo de Diego, mi madre se llama José. Bueno, hace toda una explicación de quién es Juan, ¿no? Y simplemente la maestra le dice, bueno, yo soy tu maestra. Lo que hay que tener consciente, a veces por las nuevas teorías, a veces teorías pedagógicas que hablan de cierta igualdad entre las relaciones, de ciertos conceptos democráticos, pero hay que tener en claro que esa relación pedagógica entre el docente y alumno no son iguales, que existe una asimetría, ¿no es cierto?, entre el docente y el alumno. Y esta relación pedagógica, diríamos, esta relación asimétrica, está dada por varias condiciones. Uno, por edad, ¿no es cierto?, el docente que es mayor que los alumnos. Otro, por los conocimientos que tiene el docente que trata de transmitir a sus alumnos. Y también por el marco jurídico, diríamos, de quién impone o cómo llega ese docente a esa aula. Entonces hay que tener en cuenta estas condiciones de asimetría, ¿no? A veces se puede decir que hay una relación, diríamos, de compinche entre padres y hijos, pero lo que en el aula hay que reconocer esa autoridad del maestro, que no debe ser negado, diríamos, si bien se reconoce esa autoridad del docente, hay que tener en cuenta que un poco lo que veíamos con los conceptos de autoridades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que era una de dónde provenía, que era autocrático, diríamos, tradicional, legal y carismático, pero también cómo se ejerce ese sistema de poder, de autoridad? Y diríamos que si bien se reconoce esa asimetría, esa autoridad tiene que ser democrática para generar cierta participación de los alumnos en esta relación pedagógica. Lo que vamos a analizar, y eso está muy claro en el libro de Tenti Fanfani, cómo se fue construyendo, digamos, el rol del magisterio, ¿no es cierto?, este análisis histórico y social, ¿no? Y que actualmente, digamos, no actualmente, porque desde hace varios años, el oficio del maestro se encuentra en crisis, como también otros oficios. A veces se considera que en los 90, por ejemplo, hubieron ganadores, triunfadores y perdedores, y el magisterio, digamos, la docencia, pasó a ser, en cierta forma, a caer en el sector de los perdedores, ¿no? La historia del magisterio ya lo planteó Durkheim, que se acuerdan que el sistema escolar tenía la función de transmitir
la cultura, los conocimientos y la visión del mundo adulto hacia los alumnos y a las jóvenes generaciones. Entonces el maestro está dotado de ciertas cualidades en virtud de esa función social que se cumple. Es decir, se le da ciertas responsabilidades al docente y una función social que es valorada o considerada por toda la sociedad. Pero si se le da esa función tan importante al docente, tiene que ser reconocido, diríamos, tanto simbólicamente, ¿no es cierto?, por la sociedad y también económicamente, materialmente. Entonces, lo que planteaba Jaime Echeverri en el 2000, que planteaba, si un cadete de una farmacia cobra más que un docente, es porque hoy la sociedad le da más importancia al cadete que al docente. Es decir, que si se analiza el tema del salario, no es solamente cuánto gana, si gana más, si no gana menos, sino que es el reconocimiento de la sociedad y de la autoridad de los gobiernos, qué importancia se le da a la función del docente. Es decir, se le da, digamos, los padres entregan a sus hijos a los docentes para que los formen, para que los capaciten, pero no le da ese reconocimiento social y ese conocimiento simbólico y material, ¿no? Por eso también analizamos que el oficio del docente está en crisis. Hoy a veces ustedes han visto en algunas materias ciertas pedagogías que tratan de disimular o disminuir, diríamos, esta asimetría que hay entre alumnos y maestros, ¿no es cierto? Y que es en función de una mirada democrática. Pero por más que se plantean esas pedagogías democráticas, hay que reconocer que existe esa asimetría, ¿no? De esto ya viene proveniendo, por ejemplo, Antonio Gramsci, un sociólogo comunista italiano, planteaba que, que estas pedagogías espontaneistas y no directivas están desprovistas de la autoridad y centradas en la capacidad de los individuos, dice, y que el individuo supuestamente se educaría en libertad. Pero, ¿cuáles son esas críticas que se realiza Gramsci? Dice que el espontaneismo es paradigmático, pero principalmente no se puede analizar cuál es el contexto y el medio ambiente, ¿no es cierto? Dice que por más que sea algo espontaneista, no se deja la libertad al individuo a la influencia más caótica y arbitraria del ambiente, es decir, al azar, es decir, como dejar las gallinas sueltas con un zorro dentro del gallinero. Y Bourdieu plantea, si tenemos que formar para la libertad, si vamos a formar a un hombre libre, tenemos que dar las herramientas para que ese sujeto tenga las herramientas necesarias para desenvolverse en la libertad. ¿De dónde proviene la autoridad del docente, del maestro? A veces se consideran por su conocimiento, por su carisma, ¿no es cierto? Pero principalmente la autoridad del maestro viene por ese acto de consagración y del nombramiento institucional. Siempre yo doy como ejemplo, a veces cuando nosotros íbamos a la escuela secundaria y venía un practicante o un reemplazante porque el docente estaba enfermo, la relación entre los alumnos y el docente era distinto, porque a ese docente que estaba haciendo sus prácticas o era reemplazante, le faltaba ese acto de consagración y de nombramiento institucional, es decir, cuando se lo nombra. Es decir, que esa autoridad que tiene, por más carisma, por más conocimiento que tenga el maestro, pero si no está nombrado, no tiene esa consagración, no tiene esa autoridad reconocida por los alumnos. También hoy hay el oficio del maestro y el puesto, principalmente el oficio del maestro está bastante cristalizado. Sabemos qué tiene que hacer y qué tiene que hacer, qué tiene que transmitir el maestro. Hay quizás oficios nuevos que no están institucionalizados, no están normados y que no están cristalizados. En cambio, el oficio del maestro está totalmente cristalizado, normalizado y naturalizado, es decir, cuáles son sus funciones. Es decir, estos puestos nuevos son débilmente estructurados.
El otro es que el maestro, en este acto de consagración y de nombramiento, el maestro se hace tal al ocupar un cargo en la escuela al mismo tiempo, pero no solamente a tomar la posición del cargo, sino que también en su función hace al cargo. Es decir, que va construyendo ese oficio, esa relación en el mismo aula, ¿no? El desarrollo histórico, diríamos, del docente ha pasado distintas etapas, ¿no? De la creación del sistema educativo en nuestro país. Ha pasado por una etapa del maestro sacerdote apóstol, es decir, en el inicio del sistema educativo, que el maestro era, quien ejercía la función del maestro, era por vocación, ¿no? Un poco lo vamos a ver cuando veamos la desinstitucionalización del sistema educativo, el declive por Duvet, planteaba que la escuela era un santuario, diríamos, de la educación y que el maestro, en cierta forma, era el sacerdote de esta nueva religión que era el sistema educativo. A partir de los años 60, con la organización, la creación de los sindicatos docentes, aparece otra figura, la figura del trabajador. El maestro es un trabajador de la educación y algunos un militante. A partir de los 80, 90, este paradigma se va transformando y en cierta forma es lo que está influenciando ahora, que el maestro no solamente es maestro por vocación, ni trabajador, sino también un profesional de la educación. Por tal motivo, usted en este caso hay que especializarse, capacitarse y formarse. Es decir, ya son distintas miradas, diríamos, y en cierta forma son tipos ideales, volviendo a Weber, y hay una conjunción. A veces a la docencia se entra por vocación, se es trabajador, pero también aquellos que se van formando para ejercer ese oficio del docente. Es decir, el momento fundacional de este paradigma se ve el tema de la vocación y el apostolado versus el oficio de lo aprendido. Esto es un poco lo que dije anteriormente del docente como vocación, como trabajador y como profesional. ¿Y por qué está planteada al principio que entra en crisis el oficio del puesto del maestro? Principalmente estas transformaciones que se han dado en la sociedad, también por el tema de la democratización y el crecimiento del sistema educativo, y también por el crecimiento de la escolaridad de la población. Antes, ustedes recuerdan, los 60 hasta los 70, el maestro, principalmente ustedes lo pueden ver en los distritos o en los mismos barrios, era un referente, diríamos, era un personaje clave en la sociedad. Y hoy, en cierta forma, esa figura ha decaído, ¿no es cierto? Porque uno, principalmente, esto que hablamos de la población, la escolarización. Antes, la gran cantidad de los padres apenas tenían la primaria terminada o eran analfabetos, y hoy la mayoría tienen secundaria terminada y también tienen profesiones, ¿no es cierto? Carreras universitarias. Y entonces, la relación entre el docente y los padres se ha vuelto más simétrica, diríamos, o a veces el docente los padres pueden discutir, digamos, a través de los conocimientos, de la formación, al docente. Antes la figura del docente, el maestro, era indiscutible, era un referente de la sociedad. Y también otros de por qué está en crisis el oficio del docente es a través de la innovación tecnológica, ¿no es cierto? La influencia, digamos, de Internet, de la tecnología, que antes quien era poseedor del conocimiento era el maestro y se recurría a los libros. Hoy todo se consulta por Internet, ¿no es cierto? Las dudas, las preguntas, entonces ya esa figura original que se tenía del maestro también entra en crisis. También el tema de esto de la formación, de la profesionalización y de los salarios docentes, esas luchas que tienen que llevar para el reconocimiento social y de parte de la enseñanza, ¿no?
Hoy también cuáles son las transformaciones recientes. Uno, el desarrollo cuantitativo permanente. Antes era obligatorio solamente en la escuela primaria, después se extendió a la EGB3 y hoy toda la secundaria. Pero ha cambiado esta, esta acomodar el oficio, las condiciones sociales, pero las relaciones jurídicas son las tradicionales. Hoy el Estatuto del Docente todavía sigue siendo de los años 70 los derechos y obligaciones están normados de hace más de 40 años, ¿no? Y otro también ha cambiado la población en el aula, ¿no es cierto? Hay una heterogeneidad, diríamos, en la población. Y también el tema de la diferenciación, diríamos, entre las distintas clases sociales. Esto vamos a ver en los circuitos educativos, en la fragmentación de del sistema educativo que está dado por las clases sociales, y lo que veníamos hablando anteriormente, que no hay una recompensa material ni simbólica hacia el docente. Y hoy lo que planteaba que en cierta forma el oficio docente es un oficio público, ¿no es cierto? Y lo que planteamos en esto de que los docentes antes eran reconocidos materialmente y hoy a través de los salarios han pasado principalmente, no, ya a partir de los 90 han pasado a ser de los sectores de los perdedores. Es decir, las demandas son distintas en la sociedad y no pueden ser cubiertos, ¿no? Entonces, el impacto de las tecnologías también, un poco lo que ya se venía dando en el uso de las tecnologías, y hoy a través de la pandemia tuvimos que recurrir hoy, ¿no? a estas tecnologías, y a veces no estaban capacitados y no tenían tampoco los medios, ni el Estado les daba los mecanismos para acceder al uso de esas tecnologías, ¿no? Es decir, que hoy los nuevos maestros están ocupando puestos viejos, es decir, esta estructura, ese rol docente, esa función, esta cristalización que se daba de la función docente, son viejos, ¿no es cierto? Y los nuevos maestros están ocupando esos puestos con una nueva visión, una nueva forma de desarrollar su práctica docente, ¿no? Es decir, que estamos todavía quietos. ¿Cuáles son, digamos, el rol, digamos, del docente? Proporcionar conocimiento, está socialmente identificado su función, poderse desempeñar con diferentes individuos, formar esa subjetividad. Y hoy el docente es un transmisor de cultura, información, valores, se ocupa de socializar esos jóvenes, eso que planteaba Durkheim, ¿no es cierto?, de transmitir los valores y la cultura de la sociedad, de los adultos a los jóvenes. Pero, ¿cuál es la visión que hoy hay que tener del docente? Principalmente ser animadores o estimular un poco lo que planteaban ayer, que hoy los docentes, los alumnos participan, están quietos, están prendidos de su celular. Entonces, un rol del docente es ser animador, generar participación. Y el otro, que es muy importante, el tema de diagnosticar, ¿no? Saber detectar cuáles son los problemas de los alumnos, tanto emocional y social, para prevenir ciertas situaciones, ¿no? El tema del bullying, el tema por ejemplo, lo que pasó hace 2 meses atrás dentro de los colegios de la universidad, el tema de intentos de suicidio, eso se puede diagnosticar viendo la actitud, el comportamiento, el cumplimiento de las tareas, no solamente porque si se atrasan o no se atrasan, sino si se atrasan, analizar qué está pasando con el alumno y en la familia, ¿no? También ser un facilitador del aprendizaje, es decir, buscar distintas estrategias para llegar a todos los alumnos en esta heterogeneidad que hoy tenemos en la población. Y también en una formación ciudadana, de formar conciencia, es decir, tomar participación en este rol democrático de estas nuevas pedagogías y también con las autoridades. Y resumiendo, diríamos ya lo que habíamos visto anteriormente, el tipo de liderazgo que tiene que ser, que puede tener el docente autoritario, aquel que ejerce su
visión del mundo, laissez-faire, aquel que no impone, diríamos, deja ser, deja pasar, y el rol democrático. Es decir, en cierta forma, el ideal del docente. ¿Alguna duda con respecto al rol docente? Esto está muy claro en el libro de Tenti Fanfani. Bueno, ahora tenemos que ver, vamos a ver, para trabajar, dijimos que el docente en sus prácticas puede generar, digamos, ciertos efectos, ¿no es cierto? La teoría de etiquetamiento y el efectos Pygmalion. ¿Lo han visto en otra materia ustedes, la teoría de etiquetamiento y efectos Pygmalion? Bueno, ahora voy el tema del etiquetaje, que en cierta forma nosotros tenemos la facilidad de etiquetar a otras personas. Voy a pasar un corto de una publicidad danés, diríamos, esto de por qué etiquetamos y a veces lo que puede producir, ¿no? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly... We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Qué te pareció el video, el corto? Este tema de la etiqueta, ¿no? De cómo a veces hay elementos, diríamos, objetivos, ¿no es cierto? El peso, nuestro color de piel, nuestras actitudes, y con eso etiquetamos y que no, principalmente lo que queremos ver que
tema del etiquetaje no es un acto inocente. A mí me pueden decir negro, gordo, flaco, ¿no es cierto? Pero atrás de eso me están proyectando toda una visión, ¿no? A ver, voy a compartir el Power. Lo que vamos a analizar actualmente es el tema de la teoría del etiquetaje. A veces están dados por algunos autores, por Bernstein, por ejemplo, es uno de los autores que ha desarrollado este concepto, pero acá en el libro de Tenthi Fanfani habla de eso, pero principalmente lo que introduce él es el prefacio de un libro que escribió Karina Kaplan, que se llama Buenos y Malos Alumnos. Dice las descripciones que predicen. Karina Kaplan es socióloga y fue su tesis doctoral que presentó eso sobre la teoría del etiquetaje, ¿no? Ella es actualmente profesora titular de la Sociología de la Educación de la Universidad de La Plata. Él plantea que a veces que en ese texto invitan a los docentes a realizar la revisión de las prácticas escolares, un poco lo que estábamos viendo anteriormente con respecto a las prácticas docentes, esa mediación, dice. Y sin confiar en ese mesianismo pedagógico, los maestros pueden aportar a la construcción de la escuela con aulas más democráticas, enriquecedoras para el aprendizaje de los chicos, ¿no? Y a veces ustedes cuando entran al aula, el primer día de clase, se preguntan quiénes son estos chicos, ¿no? Y quiénes están ubicados, ¿no es cierto? Las ubicaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos hablado los del fondo, ¿no? ¿Cuál es el inteligente? Estas categorías de análisis que utilizamos, el inteligente, el perezoso, el charlatán, el chanta, que tiene buena relación, ¿no? Y hay otras categorías como el inquieto, el desprolijo, el conversador y el aplicado. Y este tema del etiquetaje tiene ciertas funciones, digamos, en el rendimiento escolar. Acá, por ejemplo, podemos ver en Mafalda, ¿no es cierto? Ustedes seguramente lo han visto, estos dibujos, ¿no es cierto? Acá cuando Felipe pasa a dar una lección, ¿no es cierto? Con todo el temor, y cuando la maestra lo felicita, le dice que ha estudiado bien, él cómo se enorgullece y crece su autoestima. También acá Felipe, con el temor con la maestra, esa imagen represiva, autoritaria, y cuando lo trata con cierto afecto, él cambia la actitud. O acá, por ejemplo, volviendo a Tonucci con Frato, dice, este es un té, eleva la zurda. Té zurda, entonces no comprende, el docente no ha tenido esa mediación. Entonces el docente considera hay un retraso grave, se aconseja área en un aula especial. Acá ustedes ven todos los chicos iguales, solamente uno, y se recomienda que el niño vaya también a un aula especial porque es diferente. El tema de considerarlo como diferente como una dificultad. También acá ve el docente caracteriza a los distintos alumnos, ¿no es cierto? Es abúlico, desordenado, cariñoso, y solamente Juan, que es muy parecido, ¿no es cierto? Ustedes lo ven, dice, Juan es normal. Es decir, todos los otros que no eran igual a ella, diríamos, porque en cierta forma lo que plantea Karina Kaplan, que la visión que tiene el docente es una posición de su situación de clase. La mayoría de los docentes provienen de una clase media, ¿no es cierto? Y tiene esa visión del mundo y la traslada hacia los alumnos. Acá también el tema de a veces cuando un niño tiene cierta creatividad y los docentes a veces cortan esa creatividad y porque no va con sus condiciones o con su ejercicio en el aula, ¿no? Entonces, él, a través de Karina Kaplan, los investigadores tratan de
evaluar esa expectativa de docente y cómo se producen desigualdades de rendimiento. Y principalmente esta representación del maestro respecto a su alumno y su expectativa anticipada influye en los rendimientos. Esto que plantea Karina Kaplan, si son estos de buenos y malos alumnos, eso se traslada al rendimiento de los alumnos. Si nosotros establecemos son buenos, son malos alumnos, es decir, se cumple lo que se denomina la profecía autocumplida. A veces ustedes, quizás cuando están dando clase, muchos se transmiten en lo que es en la sala de profesores. Por ejemplo, cuando al principio de año dicen, no, te va a tocar tercero vez, diríamos tercer año, cuarto año, tal, ¿no? Y son terribles. Hay veces etiquetamiento por curso, ¿no es cierto? Tal división, siempre la B1, la 1 siempre son terribles, ¿no es cierto? Porque siempre hay cierta expectativa con ese rendimiento, ese curso. Y a veces llegan a esas divisiones por sorteo. O a veces lo que es importante analizar ustedes en las escuelas, también hay un etiquetamiento con las escuelas, ¿no? Hay escuelas, por ejemplo, ahí en las dos técnicas en San Rafael, entre la ENET número 1, Ejército de los Andes, y la MERIN, también como hay un etiquetamiento, lo que era el nacional antes, no sé cuál era la situación, pero también hay un etiquetamiento con las escuelas. Lo que hablábamos recién anteriormente con la historia del magisterio, la sociología del docente, podemos plantear que la docencia está estructurada, un poco lo que habíamos planteado anteriormente, que está cristalizado, y que estas son a través de relaciones interpersonales. Pero estas relaciones se realizan con y sobre personas, es decir, con los alumnos, con los padres, es decir, es una relación interpersonal, ¿no? Y generalmente lo que yo les planteaba anteriormente, la imagen del alumno ideal, ¿no? Que no es el del tipo ideal que plantea Weber, sino principalmente una visión de un alumno ideal a través de una concepción moral, ¿no es cierto? Es decir, son evaluados como buenos o malos alumnos, a su vez la escuela fomenta los valores de la clase media y como los docentes pertenecen a ella, no comprenden la conducta de los chicos pobres o de otras clases sociales, ¿no? Pero principalmente hay que entender que todos clasificamos y también nos clasifican, ¿no? Porque no solamente nosotros etiquetamos a nuestros alumnos, sino los alumnos también nos etiquetan, ¿no es cierto? Como buenos o malos profesores, autoritarios, ¿no? El viejo, la vieja de sociología, ¿no es cierto? Es decir, que todos recibimos etiquetas. Y lo que planteamos anteriormente, que el etiquetamiento no es una operación inocente, dice. Al nombrar y etiquetar realizamos un acto productivo y en parte contribuimos a constituir a aquellos que nombramos. Es decir, esto que yo le planteaba, si decimos que tal es bueno o malo alumno, vamos a lograr en cierta forma esa visión, diríamos, de buenos o malos alumnos, ¿no? Y eso trae una valoración, un resultado esperado a esa etiqueta. ¿Por qué, diríamos, acá volvemos al rol del docente tan importante? Porque en cierta forma todo etiquetamos, ¿no es cierto? Nuestros amigos, nuestros padres nos clasifican, pero el docente tiene un poder, un poco lo que habíamos hablado, a ser nombrado, diríamos, por una autoridad, cumplir una función, el alumno se ve reflejado, diríamos, por la imagen que transmite del docente. Es decir, que eso es importante, nosotros cuidarnos de proteger o del elemento de etiquetar a nuestros alumnos, porque eso lo ven y lo observan los alumnos. A ver, ¿cuáles son cómo llegamos a esas etiquetas? A veces por variables externas, ¿no es cierto? El nivel sociocultural, si es pobre, rico, clase media.
también los factores internos que comprometen las prácticas, y esas clasificaciones son internas, se proyecta, digamos, en la evaluación, ¿no? Es decir, cuando nosotros ejercemos nuestro ejercicio docente, llenamos esos casilleros vacíos con etiquetas, ¿no es cierto? A veces porque no conocemos los nombres y los vamos clasificando por su ubicación o por sus aspectos físicos. Entonces, lo que vuelvo a reiterar anteriormente, el niño ve al maestro como un espejo lo que transmite. Es decir, que la imagen que nosotros transmitimos es un elemento constitutivo, y es decir, porque está nombrado tenemos esta autoridad oficial. No es el padre, no es el amigo, no es el hermano que nos pone cierta etiqueta, ¿no? El tema de etiquetamiento influye, diríamos, en el rendimiento y comportamiento de los alumnos, ¿no? Esto es lo que yo les planteaba, diríamos, quiénes son estos chicos cuando entramos al aula, ¿no es cierto? Y tenemos esas características, estos conjuntos de características objetivas, diríamos, que podemos observar. Pero a través de eso nosotros vamos construyendo una imagen subjetiva que vamos transmitiendo a los alumnos, ¿no? Es decir, que parten del docente, pero a su vez son construidos por el alumno, ¿no? En síntesis, dice Karina Kaplan, el docente construye representación acerca de su alumno a partir de propiedades que objetivamente las caracterizan. Pero estas representaciones simbólicas no son una simple constatación de las mismas, ya que en la construcción de representación intervienen la subjetividad del maestro, o sea, su propio sistema de predisposición y esquema de percepción y valoraciones que son el resultado de toda experiencia vital y previa. Es decir, a veces estas representaciones del maestro tienen un origen social, diríamos, una génesis, un origen de la misma sociedad, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son esas clasificaciones del maestro respecto al alumno, ¿no es cierto? Dice Brunner, hacer discriminables cosas equivalentes a agrupar en clase los objetos, acontecimientos y las personas que nos rodean y responden en términos de su calidad de miembros de una clase más que exclusiva que otra. Vamos a ver, es decir, cuáles son, diríamos, cómo van esos constructos, diríamos, que podemos hacer de un buen o un mal alumno. No se nace como un buen o mal alumno, sino que se va construyendo ese buen o mal alumno, ¿no? Entonces vamos a analizar esos constructos. Uno, el nivel socioeconómico, el ambiente familiar y social que rodea al alumno. A veces se dice, no, a veces, por ejemplo, si es de una familia normal esa construcción, no, los padres son separados, no, el padre lo dejó y está a cargo de la madre. Con eso ya estamos creando ciertos estereotipos, ¿no? También las características afectivas del alumno, también lo corporal, lo bello, el cuerpo, el cuidado del aspecto de la experiencia, la forma de vestir, también las capacidades, diríamos, del rendimiento escolar, si cumple o no, a ver qué me pasé. El rendimiento escolar, si es inteligente o no, si es bueno o mal alumno, ¿no? También el comportamiento, si tiene buena o mala conducta. Es decir, esto se traslada a constructos, estos eran los constructos individuales, sociales. Individualmente son si inteligentes, capacidad de relacionarse, responsable, extravertido, rendidor, de buena familia, de familia constituida, de buena conducta. Es decir, todos estos elementos son los que a veces nos dan para etiquetar a nuestros alumnos. Capacidad para aprender, interesado, capacidad expresiva, maduro, tranquilo, colaboración del hogar, conversador. Se esmera, prolijo, cariñoso y otros, ¿no? Es decir, que agrupando tenemos lo sociofamiliar, lo psicológico, lo corporal, lo cognitivo y las tareas de interés escolar y la interacción y la disciplina. Bueno, con estos constructos nosotros etiquetamos y generamos ciertas expectativas en el rendimiento escolar. Es decir, que esta forma de etiquetar no es algo inocente porque construimos lo que nosotros vamos a querer. Y contrariamente a esto, hay otro
digamos, una mirada positiva, digamos, del etiquetamiento, que es el efecto Pygmalion, ¿no? Que a veces consiste en analizar cómo la expectativa que una persona tiene sobre el comportamiento de otra puede prenderlo, convertirse en exactamente predicciones simplemente por el hecho de existir. Acá hubo una experiencia en los años 70 en el sur de California, cuando un equipo de sociólogos fue a una escuela donde había muchos hijos de inmigrantes mexicanos y le dijeron a los docentes que sus cursos habían sido seleccionados por su coeficiente intelectual, que había sido generalmente los que tenían mayor coeficiente intelectual. Entonces, evaluaron al pasar el año cuál había sido ese rendimiento. Y el rendimiento escolar había sido superior o mejor. Mejor y superior, diríamos, con respecto al año anterior. Pero resulta que a esos alumnos nunca se les había hecho ese test de inteligencia. Pero los docentes habían generado una expectativa positiva que produjo ese rendimiento positivo. Ustedes pueden ver a veces en algunas películas, ¿no?, que se tratan este efecto Pygmalion, ¿no es cierto? La Bella Dama, Mujer Bonita, ¿no es cierto?, que generan esa expectativa. Y esto viene de la mitología griega, ¿no es cierto?, que plantea que el rey de Chipre construye una estatua de una mujer y él se enamora, digamos, de su obra. Entonces le pide a Afrodita que le dé vida y le da vida y tiene sus hijos que es Pafos. Es decir, que acá el rey construye esa escultura, se enamora de ella un poco, se enamora de su producto. De cierta forma, esta es la síntesis del efecto Pygmalion, de generar expectativas positivas y vamos a tener el rendimiento, ¿no? Vamos, para conceptualizar un poquito, vamos a compartir un pequeño video también de el efecto Pygmalion. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Qué les pareció? Este acto, digamos, a veces nuestros alumnos nos recuerdan no tanto por los conocimientos que hemos transmitido, sino qué actitud hemos tenido con ellos, ¿no es cierto? Eso es principalmente lo más importante. ¿Alguna pregunta con respecto tanto al rol docente como el efecto etiquetamiento de Pygmalion? Bueno, dentro de estos, cuando pasamos el Power, el concepto del rol docente, hablamos el tema de esta visión y también acá con el efecto Pygmalion, esa visión que tenía del docente con respecto al alumno que provenía de, claramente, esa visión de clase media, viene principalmente del concepto de hábitus de Bourdieu. Ustedes ya en teoría de educación vieron Bourdieu, pero principalmente el concepto de capital cultural, ¿no es cierto? Capital
incorporados, institucionalizados y objetivados, ¿no? Pero Bourdieu plantea otra mirada. Ahora, esperen. Pierre Bourdieu era un sociólogo francés que nació en Argelia. Recuerden que Argelia fue territorio francés en 1930 y murió en el 2002. Es uno de los sociólogos que principalmente tiene mucha vigencia actualmente y su estudio, principalmente en el sistema educativo, tiene una utilización bastante importante. A veces se lo considera a Pierre Bourdieu como un neomarxista, un neo-weberiano o un neofuncionalista o durkheimiano, porque él trata de integrar tanto lo macro como lo micro, es decir, analizar las estructuras, cómo influyen en el sujeto, pero también cómo el sujeto puede transformar esas estructuras. Entonces, toma del legado de Weber el concepto de las acciones del individuo, del Durkheim el tema de la estructura y del Marx principalmente el concepto de clase. Si ustedes lean los libros de Bourdieu, principalmente en una simple lectura parecería que un trabajo de un positivista, porque él está sus investigaciones reflejadas con números. En el aula hay una conferencia, un reportaje que se le hace a Bourdieu, quizás no sé si lo han utilizado en anterior educación, donde él habla del sistema educativo. No lo paso ahora porque es 20 minutos, pero lo tienen ahí en el aula que lo pueden ver y observar y ver a través de su voz, diríamos, los conceptos que en cierta forma trato de sintetizar, ¿no es cierto? También habla en una parte del reportaje del etiquetamiento, ¿no? Él dice que analizó distintas evaluaciones que habían desarrollado distintos docentes y veía los comentarios, ¿no? Y en uno de los comentarios era los comentarios que a veces ponemos los docentes en los alumnos. Y dice que comenten que a una alumna había puesto demasiado servil. Resulta que esa alumna era su madre, era empleada doméstica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo etiquetamos y cómo producimos? Él también Bourdieu lo analiza. Pero también habla de estos conceptos de hábitos, de la violencia simbólica, del concepto de capital. Entonces, pero principalmente lo que plantea Bourdieu, que planteaban estas dicotomías en las teorías macro y micro, es decir, cómo el agente, digamos, la estructura influye sobre el sujeto, pero cómo este sujeto puede transformar esa estructura. Principalmente, Bourdieu plantea analizar primero la estructura y después analizar las personas que lo hacen y piensan en ese momento. Es decir, un poco cuando hablábamos la otra vez con Durkheim el tema del suicidio, el suicidio anómico, que yo le ponía ejemplo en la crisis del 2001. En el 2001 a todos nos afectó la crisis, diríamos, del 2001, pero no todos recurrimos al tema del suicidio. Es decir, que también como nosotros actuamos y enfrentamos a esa estructura, es decir, esa interpretación simbólica que podemos realizar los individuos ante la realidad de la estructura. Entonces, principalmente, trata de vencer ese objetivismo versus subjetivismo e integrarlo en nuestras nuevas teorías. Un poco lo que planteamos nosotros el fracaso escolar, es decir, de las estructuras, analizar como del funcionalismo, el concepto de pobreza o el de lucha de clases del marxismo, pero también qué pasa dentro del aula, un poco lo que estamos viendo ahora con la teoría del etiquetamiento, esta relación del docente de alumno que puede favorecer o disminuir el fracaso escolar, no solamente en las condiciones de pobreza o de materiales de los alumnos. Acá vamos a entrar principalmente con algunas categorías importantes de Bourdieu antes de llegar al tema del capital cultural. Bourdieu plantea que la sociedad está dividida en una sociedad de campo, que no hay un conflicto general y único, global, como planteaba el marxismo o Marx,
que es la lucha de lucha de clase entre proletariados y entre proletariados y burgueses, ¿no? Entre dominados y dominadores, sino que la sociedad está dividido en distintos campos, que tienen sus reglas, su funcionamiento. Estos campos pueden estar formados por un interés común, ¿no es cierto? El campo económico, el campo político, el campo social, cultural, que dentro de esos campos sí se pueden dar esas luchas, ¿no es cierto?, entre dominadores y dominados. Pero en ciertos contextos históricos, un campo tiene mayor peso que los otros campos. Hoy, por ejemplo, el campo de la salud tiene mayor peso que a veces que lo económico y lo político, y lo educativo. En la época de la dictadura militar, el campo militar tuvo mayor peso que los otros. En los 80 el campo político, en los 90 el económico. Es decir, en cierta forma, como un campo puede influir sobre los otros. Dentro de cada ese campo, diríamos, hay ciertas luchas y ciertas pujas, diríamos, entre dominadores y dominados. Es decir, que lo primero que tenemos que analizar en Bourdieu es el tema de la sociedad de campo. ¿Qué son los campos? Son espacios de acción organizados en torno a un interés específico e incluye todos los aspectos de la vida de una sociedad: el educativo, el artístico, el político y el religioso. Lo otro que plantea y se diferencia de Marx es el concepto de capital y el tema de clase social. Dice que cada individuo tiene distintos capitales: el capital social, el capital económico, el cultural y el simbólico. Y para analizar en una estructura de clase, diríamos, a diferencia de Marx, ¿no es cierto?, que eran poseedores y no poseedores de los bienes materiales, o de Weber, clase media, clase alta, dice que cada uno tenemos distintos volúmenes de capital, ¿no es cierto? Tenemos un capital social, un volumen de capital económico, cultural o simbólico. Que a diferencia de Marx, que el capital económico para Marx era determinante, para Bourdieu dice que es importante, pero no determinante, porque con el capital económico podemos adquirir los otros capitales: cultural, social o simbólico, ¿no? Es decir, por ejemplo, para un docente universitario es importante tener un capital cultural. Con eso va a llegar, por ejemplo, un capital económico, es decir, si gana una cátedra, efectivo, su trabajo de investigación. También determinado el capital simbólico. No es lo mismo ser, por ejemplo, el otro día analizábamos una tesis de un doctorado que analizaba el rol docente, diríamos, y comparando, por ejemplo, los docentes de los colegios de la universidad, de los colegios secundarios, con el colegio de la provincia. Quizás en determinado momento un profesor, un docente de una escuela de la universidad gana menos que el de la provincia, pero esta persona se queda ahí en ser docente de un colegio de la universidad. Simbólicamente es más importante que lo económico, ¿no? Y también el tema del capital social son las relaciones que tienen algunas personas. Por ejemplo, Messi tiene un capital simbólico, ¿no es cierto?, porque es el mejor jugador de fútbol, ¿no? Pero eso también le brinda un capital económico, ¿no es cierto?, más que importante, de Messi, pero también un capital social, es decir, todas las relaciones, ¿no? Algunos pueden acceder al capital cultural, ¿no es cierto?, principalmente con sus hijos, a qué escuela. No pasó con el caso de Maradona. Hoy, en estas semanas, por ejemplo, con el caso de la China Suárez, Guana, o todos los mediáticos, ¿no? Ellos tienen principalmente un capital simbólico. Hacen escándalos, aparecen en los medios. ¿Para qué? Para con ese capital simbólico, ellos logran principalmente un capital social, es decir, ser conocidos, tener relaciones sociales, es decir, construir toda una red social. ¿Para qué? Para principalmente aparecen, los contratan para distintos programas de televisión y acceden a un mejor capital económico. Dentro de ustedes lo que vieron con respecto al capital cultural, y también se traslada a los otros, el capital cultural, hay distintos tipos de capitales. Uno es incorporado, que se da en la socialización primaria; otros el institucionalizado, que se da a través de la educación, de la escuela; y otro a través de el objetivado, es decir,
los bienes materiales de la cultura, es decir, los libros, los cuadros, las esculturas. Es decir, que cada una de esas personas acceden a distintos medios. Entonces ustedes, por ejemplo, volviendo al análisis de la escuela, tienen que analizar cuál es el capital que poseen esos alumnos, ¿cierto? Tanto económico, social y simbólico, ¿no? Es decir, que eso puede analizar. Y lo que vamos a ver principalmente con Bourdieu es el concepto de hábitus. Que no lo confunden con hábitos. ¿Qué es el concepto de hábito? Dice que es el conjunto de estructuras de pensamiento, de creencias y de opiniones existentes en la sociedad que llega a formar parte del individuo como resultado de su proceso de socialización. Esto es cómo la estructura se penetra en nuestro cuerpo. Es decir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, es decir, nuestra visión de mundo, ese hábitus, está dado por nuestra posición social, digamos, nuestra posición de clase. Es decir, cómo las estructuras nos estructuran. Es decir, es un proceso de estructuración. Y ahora voy a hacer un juego para vinculando este concepto de capital cultural, capital económico, capital simbólico y capital social, y conceptos de hábitos. ¿Qué diferencia hay entre un cocinero y un chef, o entre un coiffeur y una peluquera? A ver, ¿qué diferencia? El título. El título. ¿Qué capital sería eso? Cultural. Un capital cultural. ¿Qué más? ¿Qué diferencia hay? El capital social se relaciona con otras personas. ¿Qué más? El económico. Ser chef le va a dar más prestigio, por lo tanto, más nivel económico. ¿Qué más? Acá podemos ver los dos, tanto el chef como el cocinero, como el coiffeur y el peluquero, tienen la misma actividad, ¿no es cierto? O cocinan o te arreglan el pelo. Quizá el capital económico provienen del mismo sector social. Supongamos que los dos provienen de clase media. Lo que van diferenciando principalmente es el capital cultural. María planteó el tema del título. Uno estudió y otro aprendió por la práctica, ¿no es cierto? Es decir, el cocinero que a ver a su madre, otro le enseñó el oficio, pero no sabe, diríamos, el equilibrio, el tema de los valores, las propiedades de los alimentos, es decir, de cada producto. Es decir, trata de tener mayor conocimiento. También el simbólico, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se imagina un chef? Una persona refinada, con buen gusto, ¿no es cierto? Bourdieu tiene un libro sobre el gusto, ¿no es cierto? Cómo el gusto, la influencia de las clases sociales influye en nuestro gusto, ¿no es cierto? Es como si uno fuese más de élite y el otro fuese más... Sí, sí. Por ejemplo, la peluquera es la peluquera del barrio que tiene la mayor información del barrio, diríamos chusma. El estilista, el coiffeur, un tipo refinado. Se le acepta que sea gay, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Digamos, pero, y también eso influye en su capital social. Un poco lo que Juan plantea, la relacionarse, ¿no? La peluquera se relaciona, se queda con su entorno del barrio, ¿no es cierto? En cambio, el coiffeur, sus relaciones con el público que atiende, que quizás sean de un sector de clase social más alta. Pero también cambian el gusto, porque su percepción del mundo no va a ser de la percepción de la clase que él proviene, sino de la percepción del mundo que tiene su cliente, ¿no es cierto? Es decir, su gusto refinado, tanto el chef como el cocinero. Con estos dos ejemplos, muy burdos, diríamos, cómo analizar el concepto de hábito, cómo nuestra estructura, a qué clase social, en qué sector social nos desenvolvemos, es nuestro comportamiento, nuestra visión del mundo, ¿no? Esto que hoy algunos plantean quedarse o irse, o apostar al sistema educativo, ¿no es cierto? O jugar al fútbol, no agarré un libro, agarré una pelota que va a triunfar más, ¿no es cierto? Son distintas visiones del mundo, ¿no es cierto? Forma de salvarse. Entonces, por eso es importante
no quedarse con Bourdieu solamente con el tema del capital cultural, sino analizar el tema de la teoría del campo, porque eso influye, diríamos, en nuestros hábitos, ¿no es cierto? Hay una relación entre campos y hábitos. Yo siempre le planteo, ustedes conocen el centro universitario acá en la universidad. ¿Ah? A ver, ¿está entrando alguien? Conocen el predio, ¿no es cierto? Entonces yo le hago la pregunta a los chicos. Cuando uno se sube a un colectivo que va a la universidad, si empieza a observar a los pasajeros, uno puede adivinar acá a cada pasajero en qué facultad se va a bajar. ¿Por qué? Un poco con esto del concepto del hábito, ¿no es cierto? Es decir, si uno ve a un alumno vestido más formalmente, más arreglado, sabe que se va a bajar en la facultad de Derecho o de Ciencia Económica, porque ese ámbito, diríamos, es más formal. Si va más una onda hippie, diríamos, más desarreglado, más informal, o en la facultad de Arte o en Sociología. O en la mía, por ejemplo, en la facultad de Filosofía, podemos ver la diferencia entre los alumnos de inglés y la carrera de Historia, ¿no es cierto? Porque estas carreras nos van estructurando en nuestra forma. Y ustedes mismos en las profesiones, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un abogado se diferencia de un profesor, diríamos, ¿cómo nos va estructurando? Profesor, ¿sí? Le hago una pregunta. Esta idea de hábitos tiene que ver con la construcción de procesos de socialización que hacemos. En cierta forma, porque esto en las cartillas que yo le he dado, un poco no hemos desarrollado tan conceptos básicos, diríamos, de socialización, de estatus y roles, ¿no es cierto? Esto se está dando, digamos, estos procesos de socialización se va dando en la familia, diríamos, el capital incorporado, ¿no es cierto? Es la socialización primaria. Después, en la socialización secundaria, son los capitales culturales institucionalizados, los que nos dan la escuela. De cierta forma, no es lo mismo ir, diríamos, a un colegio de élite, de clase media o de urbano marginal, porque nos van estructurando nuestra visión del mundo en distinto. Un poco lo que vimos la otra vez en las teorías de las redes, ¿no es cierto? Cómo nos van constituyendo. Yo le he dado otro ejemplo, diríamos, que me pasó a mí personalmente. Yo en los años 80, yo estudié, me fui de San Rafael, me vine a Mendoza a estudiar ingeniería. En la época del proceso, en la etapa de la democracia, fui dirigente estudiantil, fui el primer presidente de la Federación Universitaria de Cuyo. Ahí me pasé después, terminé de cursar ingeniería y me cambié a sociología. Y resulta que en esa época un boletín de una revista analizaban cómo se vestían los militantes de cada una de las agrupaciones. Todavía creo que yo era estudiante de ingeniería, no conocía a Bourdieu, y creo que Bourdieu todavía no había elaborado el concepto de hábitos. Pero en cierta forma, como la ideología, diríamos, de los militantes de cada una de las agrupaciones influía en la forma de vestir. En esa revista decía, en forma de humor, diríamos, que por ejemplo los militantes de la Juventud Universitaria Peronista se vestían con campera de cuero, ¿se acuerdan de la época de Ubaldini? Los radicales más como un oficionista, los de la franja, ¿no diríamos? Los del Partido Intransigente, como con un look de Inca look, diríamos, ¿no es cierto? Con el morral, el poncho. Los del Partido Comunista como un bancario, y los del MAS, que eran las agrupaciones trotskistas, que sería hoy, por ejemplo, el Frente Izquierda, con un pantalón de grafa, quizá manchado de grasa. Es decir, cómo la ideología nos influía en nuestra forma de vestir, digamos, en la época de la militancia. Es decir, que el hábitus nos podemos desarrollar en todo ámbito de la vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en esto, volviendo al etiquetamiento, esta visión del mundo nos da elementos para etiquetar a nuestros alumnos, ¿no es cierto? Esta visión que teníamos de alumnos, diríamos, de clase media, que tenemos esta visión, ese alumno ideal, ¿no es cierto? Entonces, y mismo también lo que veíamos recién del rol docente y el capital simbólico que hoy tiene el rol docente no es el mismo que tenía antes.
Claro, Ahí porque también ha habido como un deterioro de ese capital. sí, por ejemplo, a veces me ha pasado, ¿no es cierto? ¿Cuál era la figura que se tenía el docente anteriormente? ¿De dónde De, provenían? re- de referencia total. Tal De cual. referencia, pero, por ejemplo, las antiguas maestras, ¿de qué clase social provenían principalmente? Clase media. Media, Clase media. Media y alta, ¿no es cierto? alta. Media y Sí, sí. alta. Y tenían un gran capital cultural. Hoy, por Mm. ejemplo, se dice que a veces el oficio de los docentes, diríamos, del magisterio, es como una salida laboral rápida, ¿no es cierto? Porque saben, El bueno, dicho, ahora serás lo que serás o serás maestro o policía, es decir, lamentablemente, que uno peyorativamente estudia en hablando, un ¿no? instituto de la provincia 4 años, diríamos, y se recibe maestro y sabe que va a tener un ingreso seguro, ¿no es cierto? Porque siempre hay puestos para los docentes. Pero quizás antes, diríamos, tómenle entre comillas, son ejemplos, ¿no? Antes esas docentes que venían de clase media, media alta, tenían un gran capital cultural. Y hoy, a veces, el docente pertenece a la misma clase social del alumno, ¿no es cierto? A veces un docente de una misma, él proviene quizás de un barrio urbano marginal, diríamos, y el docente de esa escuela. Entonces, ese modelo que transmitían las viejas, entre comillas, docentes antes, no es lo mismo. Se está reproduciendo, diríamos, esa misma situación, un poco el mismo concepto de hábitos. ¿Sí? Eso principalmente es para analizar, ¿no es cierto? Para conjugar, no quiero estereotipar a todos los docentes que vienen del mismo sector, esto es el tema de la vocación del trabajador y del profesional, ¿no es cierto? En cada oficio, en cada profesión, diríamos, tenemos buenos y malos docentes, buenos y malos sociólogos, buenos y malos abogados, ¿no es cierto? Sí, pero más allá de eso, antes al docente, por ejemplo, no se lo cuestionaba ni socialmente, era como una voz que era con poder y era como una verdad absoluta, si se quiere. Y hoy el docente todo el tiempo está en tela de juicio, es interpelado por la familia, por los mismos directivos, por el sistema. Entonces, definitivamente ahí, por eso digo, la construcción simbólica en el rol del docente ha sufrido un deterioro. A ver, yo soy hija de docente y mi mamá en un pueblo como docente era como la referencia. Ella, Sí, el sí. abogado, el médico y el policía. Y sin embargo, hoy eso ya no pasa. Esa, por ejemplo, ustedes han visto esos cómics, por ejemplo, cómo eran cuando que salen esos padres cuando el docente le llamaba la atención, le había puesto una nota, los padres iban, diríamos, y decían por qué, a consultar, ¿no es cierto? Por qué había sido sancionado, le había puesto una mala nota, ¿no es cierto? Con todo un respeto. Y después al lado sale hoy, creo que el cómic el del 2008 decía que va casi a discutirle, a pelear al docente. ¿Por qué le pusiste esa nota? Cuestionándolo, ¿no es cierto? Un poco lo que veíamos, ¿no es cierto? Es el tema de cómo el docente ha pasado ese rol de los perdedores, cómo es la masificación del sistema educativo. También hoy antes los docentes, los padres, quizás tenían menor conocimiento de escolarización que el docente. Hoy tienen quizás terminada secundaria o algún estudio que puede discutirlo. Entonces, pero principalmente esa Yo construcción que creo, tenemos el docente es distinta de una época a otra, ¿no? yo creo que es porque la dinámica social va en disparidad de lo que es la tarea docente, digamos, como que socialmente se va más acelerado al ritmo de los docentes. Es como que hemos quedado en desfasaje socialmente, es por eso que se lo cuestiona tanto al docente, Y creería. hoy también plantean un conocimiento, se lo discute, y hoy se recurre no a un libro, sino a internet, a buscar qué es eso y se le discute al docente. Y sabemos que en la red hay cosas ciertas y cosas inciertas, o Wikipedia. Bueno, Por pero ejemplo, tal cual, pero si los docentes tuviésemos la capacidad de enseñarle a nuestros alumnos o darle las herramientas para que puedan reconocer ese buen conocimiento y ese mal conocimiento, por ahí no seríamos tan cuestionados como docentes que no hemos quedado en el tiempo, porque surge esa idea, nos hemos quedado en el tiempo, socialmente estamos en desfasaje. por Bueno, ejemplo, por eso apuntaba a lo que veíamos. Ese capital simbólico después se traslada al capital social, al capital económico, pero a ver, estoy tratando como hacer un hilo conductor entre lo que vimos recién y esto, ¿no? Es como que primero es el simbólico y de ahí se desprenden las demás aristas eso es lo que del dije libro. anteriormente, lo que decía
que es Echeverri, ¿no es cierto? Sí, hoy otros factores ¿Sí, Jorge? que otros factores que no nos ven como un referente, sobre todo que los chicos, lo que yo noto en los chicos de secundario, ellos son muy comparadores. Entonces, esto me lo han dicho personalmente, ¿no? Profe, ¿para qué quiero estudiar si mire acá la cantidad de docentes que han estudiado y vienen todos en bicicleta? Por ejemplo, ¿no? Entonces ellos como que no le ven un futuro a seguir formándose. Sí, esto es lo que transmite hoy la sociedad. Por ejemplo, eso es lo que decía, agarrate una pelota de fútbol, todos quieren, varios sectores quieren tener un Messi, un Maradona, para salvarse no solamente el niño, sino toda la familia. O una modelo, o ser Instagramer, ¿no es cierto? A veces en un colectivo que viajé hace tiempo decía, no, mi hijo es youtuber, ¿no es cierto? Es decir, con esa visión de que hay youtubers que se han salvado, están triunfando, ¿no es cierto? Esos modelos, ¿no? Esto es pero lo importante es lo que un poco volviendo a la teoría del etiquetamiento, qué es lo que podemos, más allá de los conocimientos, qué es lo que podemos transmitir a los docentes. El otro día yo me mantengo con unas horas en la escuela de magisterio, no tanto por lo económico, sino que me divierto, diríamos. Creo que pierdo plata porque con el impuesto de la ganancia creo que me sacan más de lo que ganan ahí. Me divierto y entonces el otro día a una alumna le digo feliz cumpleaños, colega, porque se había recibido hace poco de sociólogo. Y ella me dice, no, siempre va a ser mi profesor, dice, esta es la visión que tenemos, ¿no es cierto? Esto de transmitir esos valores, ¿no? Estos juicios. ¿No? Eso es la mayor recompensa que lo tenemos, ¿no? Porque a veces sabemos que los conocimientos se olvidan, se aprenden, pero si transmitimos valores es lo más importante, o un juicio crítico. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito con Bourdieu, diríamos, pero principalmente esto es el tema del cómo el campo y el hábito están relacionados con respecto a los capitales. Y estas formas, estas estructuras se internalizan y se incorporan en la gente en forma de esquema de percepción, pensamiento y acción. Esto es principalmente en síntesis el hábito, ¿no es cierto? Forma de esquema de percepción, pensamiento y acción vinculada al tema del campo, ¿no? Y el otro que seguro que han visto en otras materias, el tema del concepto de la violencia simbólica, ¿no? Que eso que se transmite en la escuela, esta ideología, esta transmisión de conocimiento, imposición, no es que en la escuela se transmite una violencia, diríamos, física, pero eso sí, una violencia simbólica a través de esta acción pedagógica arbitraria, ¿no es cierto? Es decir, de imponer nuestros conocimientos. Enseguida vamos a ver el tema de los códigos lingüísticos, ¿no es cierto? Que a veces tratamos de transmitir unos conocimientos sin analizar y conocer, diríamos, de dónde proviene ese alumno, y nosotros transmitimos esa visión del mundo y obligándolo a cumplir, ¿no es cierto?, esta acción pedagógica. Paso un poquito un video muy cortito con respecto al tema de conceptos de hábitos, para que quede más claro. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy, pero muy bien. Y bienvenidos una vez más a este canal. El hábitus es un concepto que en los últimos años ha adquirido una gran popularidad. Sin embargo, no siempre se habla del término de forma clara, generando algunas confusiones. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hábitus? Bourdieu, en su texto La distinción, define hábitus de la siguiente forma: estructura estructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas. El hábitus es también estructura estructurada. El principio de división en clases lógicas que organiza la percepción del mundo social es a su vez producto de la incorporación de la división de clases sociales. El hábitus se presenta en dos sentidos: como una herramienta analítica, es decir, como un modo de pensar y organizar las prácticas sociales,
cómo son percibidas, que es el hábitus como estructura estructurante, y como un conjunto de prácticas llevadas a cabo por los sujetos, o como dice Bourdieu, los agentes, a partir de la división en clases sociales. Este es el sentido del hábitus como estructura estructurada. Una forma de entender la diferencia entre estructura estructurada y estructura estructurante es pensar al hábitus como hábito y como hábitat. El hábitus como hábito es equivalente a la estructura estructurada en el sentido de que es el conjunto de acciones y forma de pensar que se vuelven hábitos que se llevan a cabo en un contexto dado y se adquiere como producto de la posición y la trayectoria social de los individuos. A su vez, dichas acciones y modo de pensar solo tienen sentido en un determinado contexto y clase social. Por lo que el hábitus también es un rasgo identificatorio de los agentes, en el sentido de que según el hábitus que tiene una persona, se puede tener algunos indicios de la posición social que ocupa, qué capital económico, social y cultural posee, cómo interpreta los temas de actualidad, etc. El hábitus, al ser un rasgo identificatorio, permite al sujeto formar parte de un entorno, de un hábitat. Según los recursos existentes en el entorno, se construye un hábitus y una forma de pensar el hábitus. Esto último es el hábitus en el sentido de estructura estructurante. Resumiendo, el hábitus se compone tanto de las prácticas sociales como de la forma de pensar y organizar las mismas. Y a partir de dicha composición, los sujetos forman su identidad dentro de un entorno determinado. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal para ver más de mis videos. Acá, mientras veía esto, cómo las instituciones nos estructuran, ¿no es cierto? El tema hoy del trabajo, ¿no? Con el tema de la cantidad de desocupados, ¿no es cierto? El trabajo nos da identidad, nos ayuda a formar. ¿Recuerdan que le comenté cuando vimos Educación y Trabajo que yo pasaba la película de Chaplin y en otro tiempo pasaba, cuando era presencial, parte de una película que se llama Recursos Humanos, que el hijo, digamos, el joven que se había recibido de Recursos Humanos iba a hacer sus prácticas en la fábrica donde trabajaba el padre. Entonces, él comenta ante el gerente de la empresa que él se había formado bajo el paraguas de la empresa donde trabaja el padre, a través de la escuela la escuela de verano, las vacaciones, el club. Es decir, cuando una persona, un poco lo que analizamos nosotros con los nuevos yacimientos, cuando esos nuevos pobres, diríamos, que quedaron excluidos del sistema cuando en los 90 perdieron su trabajo, perder su trabajo no era solamente lo económico, sino que ese puesto de trabajo lo estructura, ¿no? Lo ayuda, le dan herramientas, vinculaciones, ¿no es cierto? Es decir, por eso tan importante el tema del trabajo. Y de la escuela también, cómo nos ayuda, va formando, nos va estructurando, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta más con respecto a hábitos? Bourdieu. Espero que haya sido claro porque es un concepto bastante... Mi pregunta es más general. En el momento del examen, nosotros tenemos que saber todos los PowerPoint que hemos visto en esta materia al pie de la letra, porque es como que un poco ambicioso. Yo le pido la definición completa, la cita de página y todo. No, me gustaría saber cómo va a ser esa ponencia, ahora un poco lo estamos hablando. Veo en estos cuadros que le hice en la actividad 2 y 5, también lo pueden ir haciendo con estos autores, ¿no es cierto? El rol docente, el concepto de capital, de hábito, etiquetamiento, ayer lo que habíamos visto con el tema del lo de Foucault, y ir analizando la institución. El examen consiste en un análisis, por eso el trabajo, un análisis, una visión de una institución educativa a través de la sociología de la educación. Es decir, como concepto, diríamos,
que hemos estado desarrollando nos sirven para permitir analizar esa institución. Por eso el cuadro dice los datos, ¿no? Ustedes ponen en una escuela, ayer hablábamos de la escuela Álvarez, y ver la arquitectura, bueno, desarrollan los datos estos de la arquitectura y analizan de Foucault, diríamos, el panóptico, ¿no? O si van Nosotros hemos empezado también ese cuadro. Sí, por eso. Yo la parte que no entiendo es el TP5, ¿se fusiona a ese cuadro o es otro análisis? Sí. Por eso lo van incorporando. Pueden hacer un mismo trabajo. Y ahora yo no les pido la actividad práctica de la unidad 4, 3 y 4, sino que ustedes mismos vayan agregando filas. Por ejemplo, ponen Bourdieu y analizan estos elementos de Bourdieu que, tanto por ejemplo el hábito, la violencia simbólica, el tema de los capitales, o Foucault, diríamos el panóptico, los normas de convivencia, Profe, es decir, todo ese le hago una pregunta. ¿Habría alguna posibilidad de que usted por autor nos vaya diciendo qué aspectos deberíamos ver? Por ejemplo, Mira, me está diciendo hacer, de Foucault lo del panóptico. Así, de sí, cada sí. autor, ¿qué observamos desde la institución? Más puntual. Por eso, la semana que viene nos quedan 2 clases, ¿no es cierto? 2 sábados. Bien. La semana que viene lo que podemos hacer es, primero, la primera hora yo doy el desarrollo teórico de parte de la unidad 6. Bien. Lo más importante. Bien. Después, en la segunda parte, les presento un trabajo, como lo han desarrollado, y ustedes, si quieren ir proyectando los cuadros en las instituciones, podemos tomar 2 o 3 ejemplos, y ahí lo vamos haciendo. ¿Quieren que le parece bien esa división? Perfecto. Preparen por grupo algunos cuadros que van desarrollando, y en la última clase podemos ver los otros grupos, ¿no es cierto? También vemos la mitad de los otros temas, diríamos que también lo pueden utilizar después en el trabajo final, y porque hay temas, por ejemplo, el tema de fragmentación educativa lo pueden incorporar, el tema de pobreza, las políticas. Nosotros ayer, por ejemplo, teníamos la duda, antes de ayer, que ya empezamos como a desarrollar el cuadro, también podemos relacionar teorías por oposición, ¿no? Como antítesis, o sea, el ejemplo del colegio de la escuela a analizar como la antítesis de esa tesis, ¿no? O de una teoría puntual. Sí, también. Sí, la idea es que nosotros no pedimos, digamos, que repitan las teorías, sino que a través de una lectura ustedes la apliquen, analicen, ¿no? Bien, porque si no es repetir, volver a un esquema, diríamos, tradicional de... Sí, en realidad la idea es que todos los trabajos, no que todos los trabajos sean iguales, sino que todos los trabajos tengan las mismas pautas a seguir, ¿sí? Si vamos a observar la estructura, si vamos a observar el rol docente. Las categorías de análisis serían, si se quiere. Sí, yo en la cartilla de la unidad 6, en la última página, está una guía cómo presentar el trabajo. Siempre aclaro, es una guía, porque esto no es un trabajo de investigación, que tienen que cumplir ciertos requisitos de la cita, las normas APA, ¿no es cierto? Que estamos con la versión 7 ahora. Sino es una guía, porque siempre, ya digo, para presentar el trabajo, bueno, lo digo rápidamente, lo ideal sería una introducción donde dicen qué institución van a analizar y de qué teoría. Después una descripción de la institución. Después un marco teórico que sería una síntesis, diríamos, de las teorías que ustedes van a elegir para analizar. Y después lo que es importante es el análisis de la institución a partir de esas teorías. Y después una conclusión, una breve conclusión, y los anexos, que pueden ser artículos de diario, fotos, entrevistas. Es decir, eso está, ¿no es cierto? Esa es una forma. Otra forma es hacer el marco teórico, diríamos, y después ir describiendo la institución y haciendo el análisis a la vez. O si no, todo junto, ir haciendo la descripción, el desarrollo de la teoría y el análisis. En paralelo, digamos. Paralelo, eso se puede hacer. Profesor, y otra consulta. Para la materia, ¿cómo se regulariza? Con la entrega de estos trabajos prácticos y, digamos, y si pueden tener,
yo creo que no nos dan los plazos, diríamos, para que entreguen un borrador del trabajo final. Bien, Pero perfecto. Pero Los principalmente lo trabajos que prácticos son ese primero que hicimos, sí, y el los 2, 2 y 5 y el borrador sería, por ejemplo, ir incorporando más autores, diríamos, a esos cuadros. Tanto pero los 4 o entonces, 5. perdón, porque no se me cortó justo, ese primero que hicimos que subimos ahí al, bueno, no me acuerdo, pero que lo subimos a la ¿sí? cátedra, después es la unidad 2, que se puede fusionar con el 5, ¿estoy bien? Sí, Y el un trabajo final. borrador en todo caso de lo que puede ser el trabajo final. Sí. Y diríamos que ir incorporando tanto en las otras teorías, diríamos que hemos visto ayer, la 3, 4 y la 6. Bien. Yo la semana que viene voy a buscar un trabajo para que los puedan ver, así compartir la pantalla. Y si veo algunos trabajos de otros cuadros de otros años, también. Profesor, ¿el trabajo se presenta o luego se defiende? No, nosotros antes de la pandemia queríamos que fuera promocional, pero no es lo mismo, no se puede trabajar, digamos, de la misma forma que siendo presencial, ver los informes, análisis, ¿no es cierto? A veces nos quedamos fuera de la clase y poder trabajar. Ustedes los presentan y después se defiende como un coloquio, digamos, en la mesa de examen. Lo pueden rendir en grupo, pueden preparar un Power, un Prezi, y el examen es en función de ese trabajo final. No le voy a pedir teoría. Eso es lo digamos. que le iba a preguntar. Al Genial. ser en grupo, con que entregue uno y mencione todos los integrantes, ¿está Sí, bien o todos entregamos? No, entregan uno solo. Buenísimo. Y el examen, por ejemplo, supongamos que lo presentan 4, supongamos que en diciembre van a rendir y uno adeudan otra materia, quiere priorizar rendir otra materia, o justo se enfermó y no puede rendir, o le salió un viaje, puede rendir en la próxima mesa con el mismo informe. Lo único que es más difícil, diríamos, porque tiene que defender solo todo el trabajo, ¿no? Lo principalmente es rendir todo el grupo. Pero el trabajo lo puede utilizar. O a veces dividirse en 2 en 2 por distintas circunstancias, ¿no? El examen sería la sociología del cooperativismo. Entonces. O vamos todos juntos o no va ninguno. Bueno, para ir terminando, ¿alguna otra duda, chicos? Lo voy a hacer rápido, el tema que Yo tengo una consulta. Que falta. Disculpe, profe. Sí. ¿Hola? Sí, yo justo ayer Sí, te escucho, Gino. pude estar en la clase y hoy cuando arrancamos la clase de hoy, dijo que había tiempo hasta hoy para presentar dos No, está actualmente, yo había, un poco lo aclaramos ayer, está la actividad práctica de la unidad 2 y de la unidad 5, que se puede fusionar. Y ya en el aula está figura que el trabajo de la unidad 2 era el 22 y la unidad 5 el 23, pero es a partir de esa fecha, es decir, no, y si se caen no pueden subirlo, nos mandan por correo. En sí es un solo trabajo práctico tratando de unificar las teorías de las dos unidades, porque en cierta forma lo que hemos desarrollado en las 5 están nombrados en la bibliografía de la 2. Voy a compartir, digamos, brevemente, no voy a pasar todo el Power, de la teoría de la reproducción cultural, digamos, y de Basil Beirenstein. Basil Beirenstein también es contemporáneo de Bourdieu, gran influencia en los 60, 70, también analiza, digamos, esto se penetra en el aula, pero principalmente él trabaja el tema de los códigos lingüísticos, es decir, cómo la influencia del lenguaje, un poco lo que vimos recién, que el lenguaje también nos estructura, y él plantea que cuando un niño aprende su lengua, cuando aprende los códigos específicos que determinan sus actos verbales, aprende al mismo tiempo la exigencia de la estructura social en cual está inserto. Es decir, que también cómo a través de nuestra posición de clase van influenciando nuestro código lingüístico no solamente en nuestra forma
de pensar, sino en nuestra estructura de pensamiento, ¿no? Él plantea que hay dos tipos de código: el código lingüístico elaborado y el código lingüístico restringido, y que se diferencian tanto en los aspectos sintácticos, gramaticales o de vocabulario, como la estructura de significado que esperan en cada uno de los códigos. El código lingüístico elaborado pertenece a clase media alta, y el código restringido a clase baja, ¿no? En el caso de un código elaborado, el locutor espera una selección entre sus gamas bastante extensas, opciones posibles, y es muy difícil prever los elementos organizativos. En cambio, el restringido tiene pocas opciones, digamos, y está extremadamente limitado, y tiene más posibilidades de prever los elementos que serán restringidos. Por ejemplo, un código lingüístico restringido, un ejemplo, en caso de una madre trabajadora, el niño va a comer caramelo y le dice: no comas esos caramelos. Directamente directo, ¿no es cierto? Y no da una causa por qué no tiene que comer caramelo. En cambio, una madre de una clase media alta le puede decir: no comas caramelo porque te produce caries o no te va a alimentar. Es decir, en cierta forma hay un fundamento en su respuesta. En uno, el código restringido está más vinculado a su contexto inmediato, es decir, más, digamos, a su realidad, más concreto. En cambio, el código elaborado está más dado en una visión universalista, ¿no? Y esto también, este proceso de los códigos del lenguaje, es también un proceso de reproducción, diríamos, cultural. Y lo que plantea un poco, hablando de lo que planteaba Bourdieu recién de la violencia simbólica, lo que pasa actualmente en la escuela, que la mayoría de los chicos llegan con un código lingüístico restringido, y la escuela utiliza un código lingüístico elaborado, y trata que ese niño aprenda, digamos, ese código elaborado, ¿no es cierto? Y entonces se produce los chicos no entienden, no comprenden, y se produce esta violencia simbólica. Lo que hay que lograr es que el niño conozca, diríamos, a pasar, el docente tiene que mediar que este niño pase de un código restringido a un código elaborado. En síntesis, por ejemplo, el código elaborado es universalista: innovación, creación, alta reflexividad, símbolos articulados, explicita cosas, racionalidad, complejo y uso de medios. Entonces, el restringido es particularista, es decir, a su relación: baja innovación, creación, baja reflexividad, símbolos restringidos, no explicita cosas o metáforas. Y eso se está dando, diríamos, por ejemplo, este ejemplo, diríamos, dice: 3 niños están jugando con un código elaborado, dice: 3 niños están jugando fútbol y uno de los niños da una patada al balón que sale a través de la ventana. El balón rompe la ventana y los niños miran hacia allí, y un hombre sale y le grita porque ha roto la ventana. Así que corren afuera y de la ventana le dicen que se vaya. El otro del código restringido dice: están jugando al fútbol, le pega una patada y sale, rompe la ventana, mira y viene y le grita porque lo han roto, y corren y ellos miran qué dice. Es decir, hay poca elaboración, ¿no es cierto? Y eso se transmite, diríamos, a través del currículo, la pedagogía, pero principalmente cómo pasar del código restringido a un elaborado para no producir esa violencia simbólica. Hasta hace poco, diríamos, hoy, diríamos, los jóvenes utilizan solamente 500 palabras, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, ustedes lo pueden ver con el tema del WhatsApp, qué escriben, cuál es el uso de las palabras. Es decir, cada vez los alumnos y la población en general utilizan menos palabras, y eso lo van alimentando en nuestra comprensión de la realidad del mundo. Principalmente esto es lo que quería transmitir, que ven estos códigos restringidos y elaborados, es que esto nos estructura. Y también en el texto que
está también en la cartilla 1, en la cartilla 2 está los códigos lingüísticos. También hay eso se transmite en la posición en la familia, ¿no es cierto? La característica en la familia. Y también cómo se posiciona, diríamos, en estas familias patriarcales, dónde se sienta el padre, dónde se ubica el alumno, se van transmitiendo esa visión del mundo. Es decir, ustedes, volviendo a la escuela, se analizan en una escuela, ver qué código trae a esos alumnos, si un código restringido o elaborado. Y también a veces en las carreras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un ENET que utilizan un código lingüístico determinado, específico, técnico, y vienen chicos que todavía desconocen esos códigos y se los imponen fuertemente. ¿Alguna duda, chicos? Se lo pasé rápidamente para cerrar un poco un video para sintetizar este tema del código. Está el Power, esto está subido en la ventana, que en el aula un Power bastante largo. A todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando muy, pero muy bien. Y bienvenidos una vez más a este canal. En este video les voy a comentar brevemente en qué consiste el código elaborado y el código restringido al que hace referencia Basil Bernstein y sus principales características en el marco de la sociolingüística. En su libro Clases, Códigos y Control, plantea cómo la escuela, como sistema educativo, reproduce las desigualdades sociales, específicamente en cuanto a cómo los estudiantes incorporan el habla y el código sociolingüístico según el contexto social al que pertenezcan. De hecho, Bernstein aclara que sus estudios son sobre el habla y no sobre la lengua, ya que es a través del habla donde se puede analizar las restricciones que tiene esta en distintos contextos sociales a lo largo del proceso de socialización y en la adquisición de roles. O sea, no hablamos de la misma forma si estamos en nuestras casas, en el trabajo, institución educativa o si vamos a ver a nuestros familiares o a nuestros amigos. Bernstein va un paso más allá y establece en líneas generales que hay diferencias en la forma de comunicación según la clase social a la cual pertenecen los individuos. Diferencias que plasma en lo que denomina como código elaborado, el utilizado por la clase media, y código restringido, que es el que utiliza la clase trabajadora. Según la propuesta de este autor, es la estructura social la que determina el desarrollo lingüístico, y a su vez, la estructura lingüística reproduce la estructura social. ¿Cuáles son las características del código elaborado y del código restringido? En cuanto al código elaborado, podemos decir que es independiente del contexto social, ya que es el que se busca impartir académicamente. El código elaborado deja lugar a la innovación y expresión individual, y por lo tanto individualiza la expresión del pensamiento. En este código se pueden describir abstracciones simbólicas y es universalista, es la persona la que se adapta a utilizar este código. En cuanto al código restringido, podemos decir que en este se expresan las exigencias de rol y no las diferencias individuales. Es decir, que los discursos van orientados a las normas del grupo por el porqué. Las normas se dan por sentadas y por lo tanto no suelen manifestarse durante el lenguaje. Depende más del contexto social, de modo que si una persona es sacada de su contexto y es ubicada en otro, se va a encontrar con un choque cultural entre el léxico que maneja y el léxico utilizado por el nuevo lugar. Es particularista. El código restringido se adapta a la persona y a su entorno. Los significados que se le atribuyen a las cosas son particulares y concretos. El lenguaje es más elemental y concreto. Difícilmente se pueden describir abstracciones. Y en este código se utilizan frases más simples, breves y sin acabar. Para ir resumiendo, para Bernstein, los niños que adquirieron un código elaborado tienen más probabilidades de tener éxito académico, mientras que los que tienen un código restringido tienen mayores dificultades. Pero aclara que los códigos restringidos no son tipos de habla inferiores, sino que dichos códigos chocan contra la cultura hegemónica que se transmite a nivel escolar, lo que implica que para poder adaptarse es necesario adquirir un código elaborado, dejando de lado progresivamente el restringido, lo que supone un proceso de aculturación. Bueno, si les gustó este video, por favor denle like y suscríbanse a este canal. Tenés cerrado el micrófono, profe.
hemos podido ver cómo las estructuras determinan también el rendimiento escolar, ¿no es cierto? A través de Bourdieu, con conceptos de hábitus, el tema del capital, con los códigos lingüísticos, como el etiquetamiento, y volviendo al principio, el rol docente, cómo podemos transmitir o disminuir ese fracaso escolar, ¿no? A través, mediando, diríamos, pasar esos alumnos que traen un código restringido a uno elaborado, modificar esa visión del mundo, es decir, no es simple la tarea del docente, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Vayan presentando los trabajos, es decir, principalmente, más allá de si están bien o no, principalmente lo podemos ir verificando y observando, ¿no? Entonces, la clase que viene, empezamos con la unidad 6, la mitad, y después vemos un trabajo final y vemos las producciones de ustedes, cómo la van haciendo y viendo también cada una de las instituciones educativas, ¿no? Y sugiriendo también qué teoría, simple conocimiento que se pueden utilizar, ¿no? Profe, entonces le podemos ir mandando lo que vamos haciendo del 2 y del 5. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, que descansen. Bueno, gracias. Suerte. Igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, adiós. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.